Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Mi nombre es Daniel Leguizamón. Soy, como les mencionaba en la reunión de la semana pasada, profesor de artes musicales y parte del grupo de docentes que estarán acompañándolos durante este nuevo semestre en este espacio de ensamble y seminario de creación. Como saben, estamos iniciando una primera etapa del curso con una serie de actividades dirigidas a que ustedes puedan introducirse en la experiencia de la creación y de la reflexión interdisciplinar. Esto a través de una serie de ejercicios, de temas que nosotros los maestros hemos estado eligiendo eh, y que iremos abordando a lo largo de las próximas semanas, fundamentalmente en este contexto nuestro en el que nos encontramos actualmente de aislamiento físico, de encuentros virtuales, a veces de cuarentenas estrictas con permanencia en casa durante muchas semanas y bueno, toda esa serie de cosas que esta pandemia nos ha traído. Ya en el video presentado por Adrián, está clara esta primera propuesta para este ejercicio, ¿no? De producir una especie de tarjeta de presentación basada en un ejercicio de exploración de la corporalidad y el espacio en esos lugares en el que cada una y uno de ustedes está. Y está también el complemento alrededor de los principios de la Gestalt, como una herramienta que en parte sirve para darnos cuenta de cómo percibimos, y por otra, de que nos brinda una serie de herramientas útiles por encima de cualquier tipo de disciplina estricta para trabajar, para producir eso que nosotros llamamos la creación, ¿no? En un sentido no solamente entonces de análisis de la percepción, sino también de herramientas compositivas. En ese sentido, mi intervención realmente va a estar muy acotada y dirigida únicamente a complementar el ejercicio expuesto por Adrián, con algunas estrategias y algunas referencias prácticas adicionales que ustedes podrían tener en cuenta para desarrollar su trabajo. En primera instancia, mm, quiero mencionar que esta idea de exploración del espacio, de exploración de la propia corporalidad, es física, por supuesto, pero también tiene que ver con una conciencia del tiempo y con una conciencia sonora. Nosotros estamos inmersos en unos hábitats que no son necesariamente físicos en el sentido vamos, más tradicional del término de que llegamos hasta un punto y ese punto tiene una imagen, una presentación, unos colores, un tipo de luz, un tamaño, unas dimensiones. De hecho, puede ser mucho más complejo y mucho más interesante. Para el sonido, por ejemplo, a veces las paredes son transparentes. Si nosotros cerramos los ojos, tal vez si quieren, si abrimos las ventanas, vamos a darnos cuenta de que entran a nuestra habitación, a nuestro espacio, sonidos que pueden estar muy, muy lejos. Eso no pasa con la luz, eso no pasa con nuestros desplazamientos físicos, pero sí pasa con el sonido. El sonido sí puede atravesar y llegar mucho más lejos. Con los ojos cerrados, las dimensiones de nuestros espacios pueden ser realmente mucho más grandes de lo que son físicamente. Dentro de esa conciencia sonora, entonces, perdón, dentro de esa conciencia del espacio, lo sonoro entonces puede ser muy útil, puede ser muy útil. Hay un montón de sonidos en esos espacios, hay un montón de indicaciones y de información a través de los sonidos, e incluso nosotros mismos participamos activamente en la conformación, digamos, si quieren, en la conformación sonora de esos lugares. ¿Qué tanto de lo que suena en un espacio es, digamos, culpa nuestra? ¿Qué tanto de lo que deja de sonar en un espacio tiene que ver con lo que nosotros hacemos para que eso suceda? ¿Qué parte de la convivencia, qué parte de la residencia eh, compartida con otras casas o con otros vecinos se media fundamentalmente no a través de la presencia física, sino a través del sonido? ¿Cómo el sonido condiciona la manera en que nosotros percibimos, por ejemplo, positiva o negativamente un lugar? ¿Qué tipos de sonidos ponemos nosotros en ese espacio para convertirlo en un espacio más agradable? Y aquí podríamos seguir entonces, como pueden darse cuenta, por mucho tiempo más entrando en esos detalles. Una invitación, ampliando la propuesta de Adrián, para hacer esta actividad
es la de simplemente explorar sonoramente esos espacios en los que ustedes están. ¿Qué sonidos piensan ustedes que son característicos de esos lugares? ¿Cómo se relacionan ustedes con ellos? ¿Qué tan lejos? ¿Cuáles son esas dimensiones espaciales que el sonido les cuenta? ¿Bien? Aparte de la información más práctica, más operativa, ¿no? El teléfono, la información de los correos electrónicos, los videos, ese tipo de información manifestada a través del sonido, como la palabra, etcétera. ¿Qué otras cosas hay? ¿Qué otros sonidos les gustan a ustedes? Los sonidos, ¿cómo se reflejan en la manera en que ustedes perciben esos espacios? ¿Qué sonidos de no estar se convertirían entonces a esos lugares en otros lugares? ¿Bien? Mm, Ese es un ejercicio que no tiene que traducirse necesariamente en sonidos. Puede hacerse en listas, puede hacerse en una conciencia espacial, en mapas, en un montón de posibilidades, pero que da cuenta precisamente de una conciencia un poco más amplia, un poco más diversificada en términos sensibles, ¿no? Que es muy importante para el curso. En segunda instancia, creo que es muy importante también pensar el aspecto del tiempo, que tiene mucho que ver también con el sonido. Los sonidos tienen una naturaleza que a veces puede ser cíclica, que regresan cada tanto, o a veces tienen una naturaleza en relación al tiempo impredecible, o que se va transformando lentamente. Y muchas veces una de las informaciones más importantes para nosotros del sonido tiene que ver con, con ese transcurrir del tiempo, ¿no? Eso tanto hacia afuera como hacia adentro. Entonces, yo experimento a veces, o cada uno de nosotros experimenta la música, a veces no solamente por si suena una cierta melodía o una cierta letra o un tipo de género, sino también por cuánto dura. Es decir, la duración ya es una experiencia del sonido. Y a veces lo que más nos preocupa o nos gusta del sonido tiene que ver con su duración. Naturalmente, no es solamente el sonido, la experiencia vital está mediada por el tiempo. Y ahí lo sonoro nos ayuda a darnos cuenta precisamente de eso. En muchos casos, por ejemplo, la experiencia fuerte que hemos estado enfrentando a lo largo de este año ya largo de pandemia, tiene que ver con el tiempo. ¿Cuánto tiempo permanecemos en un lugar? ¿Cuánto tiempo querríamos permanecer en un lugar? ¿Cuánto tiempo habríamos querido estar en un determinado lugar? La idea del tiempo es fundamental. La duración, para empezar. Mm, Hay cosas que son cíclicas dentro de esa experiencia del tiempo que lo sonoro nos deja ver. Por eso me refería a esa idea hacia el interior y hacia afuera. Mm, Nosotros interrumpimos nuestro trabajo a diario para comer. Tenemos unos ciertos horarios a la semana, tenemos semanas, tenemos meses, y eso va estableciendo unas ciertas rutinas, ¿no? Hay sonidos que podemos entender como rutinarios en la medida en que repiten cada tanto y que nos van contando cómo va pasando ese tiempo, cómo esos ciclos se van repitiendo. Los señores que venden frutas o algún tipo de cosas que pasan a ciertas horas por las calles vendiendo y denunciando el producto, la campana del carro del gas, la campana de la iglesia si tienen alguna cerca, en fin, eso va contándonos de esos horarios y de esas rutinas. Pero también, como les decía, hay otros horarios, perdón, otros tipos de sonidos que dan cuenta de una naturaleza del tiempo distinta, más impredecible, como les decía hace un rato. Nosotros lo experimentamos vitalmente. Nosotros tenemos días y noches y repetimos algunas actividades cada día y cada noche, pero también al tiempo vamos envejeciendo. Nuestra experiencia del tiempo suele ser una experiencia de no retorno, digamos, todo menos cíclico. Y eso también produce tensiones, ¿no? La preocupación de perder el tiempo o, o el deseo de que algo se interrumpa definitivamente para pasar a otras cosas, ¿no? Tiene que ver con unos deseos en relación al tiempo y también, de nuevo, los sonidos nos pueden informar de eso. Es el segundo punto que quiero señalar es precisamente ese. No se trata únicamente de una experiencia espacial, de una experiencia de clasificación del entorno a partir de sus dimensiones, de qué veo, de cómo relaciono mi experiencia con lo que veo, sino también con lo sonoro, y no únicamente en términos de catálogos de sonidos, sino de lo que el sonido me produce o lo que yo produzco en el entorno sonoro y cómo experimento los sonidos, no solamente en función de los sonidos mismos, sino de la temporalidad
en la que estos están inmersos. El tercer y último punto que quiero mencionar tiene que ver con todo este campo teórico de la Gestalt. El término cambia mucho porque pues, surgió en alemán, después se pasó al inglés y pues ya nosotros podemos utilizar cualquiera de las pronunciaciones. Fundamentalmente hay que recordar que la Gestalt nació como un campo del estudio de la psicología que trataba de entender los procesos de percepción, cómo las personas vemos, interpretamos el mundo y empezamos a producir información a partir de lo que vemos, interpretamos del mundo. Los experimentos más obvios y más fáciles de compartir, obvios por lo evidentes que son, en el sentido más tradicional del término, son los visuales. Pero también en la experiencia temporal, eventualmente en la experiencia sonora y musical, eso está presente. Es decir, este campo teórico de la Gestalt sirve para proponer explicaciones acerca de cómo los seres humanos comprendemos el mundo. Sin embargo, simultáneamente a este corpus teórico que estudia la percepción, esas posibilidades, esos principios de regularidad, de continuidad, de similitud, etcétera, pueden ser usados como herramientas compositivas. ¿Listo? Entonces, hay un campo teórico que es muy interesante para ustedes en relación a este ejercicio, porque no necesariamente tendría que reflejarse en que ustedes hagan una aplicación del principio de continuidad o una aplicación de figura y fondo, por ejemplo. No se trata únicamente de eso, sino de utilizar esa conciencia de que podríamos estar percibiendo el mundo en términos de figura y fondo, de continuidad, de agrupación, de producción de relaciones, y a partir de ahí obtener una información, ¿no? Y esa información puede compartirse de muchas maneras. Y por otro lado, actualmente sí, claro, no en términos de aplicación de esos principios, sino como de herramientas para enriquecer esa manera en que ustedes van a hacer sus, entre comillas, tarjetas de presentación, pueden contar entonces con este marco teórico de la Gestalt. Voy a cerrar entonces señalando algunas posibilidades para entender eso en función de la escucha, para ampliar el repertorio de posibilidades con las que ustedes pueden iniciar esta primera actividad del curso. En principio, nosotros tenemos una percepción sonora del mundo, pero nosotros en realidad escuchamos mucho más de lo que percibimos. Ustedes prenden una grabadora o encienden el video y escuchan la parte del audio del video. En lo que ustedes escuchan después, cuando reproducen esa grabación, hay mucha más información que aquella que ustedes recuerdan haber escuchado, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden en ese momento grabar 20 segundos de ese lugar en el que están, poner atención en ese mismo momento en que están grabando y después comparar su recuerdo con aquello que quedó grabado. Y hay mucha más información en la grabación. El micrófono, de alguna manera, es un oído sin cerebro. Lo que nosotros hacemos como seres humanos es precisamente recibir mucha información, pero ya a través de nuestro cerebro elegir alguna que pueda ser importante, significativa para el soporte vital, ¿no? Para que no nos coja un carro, para que no nos coma un tigre, ese tipo de cosas. Para comunicarnos, en fin. Dentro de esos procesos perceptivos es que precisamente aparecen estos principios que tratan de explicarlos. Es, por ejemplo, tenemos la idea de figura-fondo. Algo que es relevante, algo que sale de relieve y sobre lo cual tendríamos que poner más atención, mientras que el resto puede contextualizar, puede matizar la información principal, pero no necesariamente tendríamos que dedicarle el mismo tipo de atención que a lo que está como primer plano. ¿Bien? Pasa cuando estamos hablando. Mi voz en este momento es uno más de muchos sonidos que ustedes están escuchando en este momento. Y por las condiciones y por cierta predisposición, ustedes efectivamente la escuchan como un primer plano. Pero también puede pasar que otra voz se imponga o que haya otro sonido afuera y que por algún momento o definitivamente mi voz ya pase a un sonido de fondo y ese otro sonido adquiera un primer plano. ¿Listo?
nuestra percepción va navegando entre distintos tipos de planos, digamos, perceptivos. Hay algo que requiere más atención y otras cosas que lo complementan. Pero esos planos pueden fluctuar, como el relieve mismo, como la geografía, ¿no? De pronto brota algo, de pronto se hunde algo. A veces podemos tener perspectivas más panorámicas y tratar de identificar todo, pero predominantemente estamos tratando de aislar y de identificar cosas. En el sonido entonces podríamos hacer eso, en música podríamos hacer eso. ¿Cuáles son esos primeros planos? ¿Y por qué se producen esos primeros planos? Y si queremos enriquecer la experiencia, ¿qué es lo que está de fondo? ¿Y qué de ese fondo puede ser realmente importante? A veces lo más característico de un lugar no tiene que ver tanto con aquello que está de fondo, sino con, de primer plano, perdón, sino con aquellos detalles que en principio están al fondo, ¿no? Yo puedo ver una imagen, una fotografía de mi infancia y se puede ver una familia, una escena, pero de pronto yo veo eso, un muñequito que sostengo en la mano y ese muñequito puede ser muy diciente de un montón de cosas. O yo podría ser un recuerdo, perdón, tener un recuerdo de alguna grabación musical que yo escuchara predominantemente, pero en realidad no es únicamente esa grabación, sino la calidad del soporte de audio, de pronto un defectico en esa grabación que yo escuchaba, que resultaba muy diciente, ¿no? Esas ideas de lo que está detrás, de lo que está de fondo, no necesariamente tienen que significar que son menos importantes o menos dicientes. Entonces, explorar ese fondo puede ser muy, muy útil. Otro principio que suele usarse mucho cuando uno piensa lo musical es el de la proximidad, ¿no? Como los sonidos que están cercanos, mm, espacialmente, hablamos generalmente en los ejemplos visuales, pero también espacial y temporalmente, cuando hablamos de sonidos y de música, esos sonidos empiezan a producir una relación entre ellos, es decir, eh, empieza a identificar al grupo y no únicamente a sus componentes. Y el hecho de que estén juntos y organizados a veces de cierta manera los hace parte de un mismo conjunto, del mismo concepto. En música se utiliza, por ejemplo, claramente en función del ritmo, ¿no? Si yo organizo unos sonidos con una misma regularidad, empiezo a producir una noción de ritmo. Y esto, por ejemplo, lo vemos también perfectamente en la danza. Yo puedo mover mis manos en cualquier otro ritmo, pero si yo les quito esa regularidad, empiezan a convertirse en elementos independientes. Cuando yo estoy moviendo mis manos de esta manera, yo estoy produciendo un pulso. Ahora, ¿qué pasa si yo empiezo a organizar todo en función de ese pulso? Por ejemplo, comenzar a utilizar mi voz dentro de ese mismo pulso. Entonces hay unos patrones, unos principios que sirven también a lo largo del tiempo para darle orden, entre comillas. Al explorar un espacio, yo de pronto puedo empezar a identificar esos patrones, a utilizar proximidades, a identificar las proximidades. ¿Bien? Mm, y empiezo a ver que hay cosas que, entre comillas, salen de un orden o están dentro de un orden, o empiezo a identificar, si me puedo imaginar nuevos tipos de proximidades o de patrones, empiezo a identificar nuevos tipos de relaciones. Y otra vez utilizo este ejercicio de la Gestalt no solamente para explicar, sino para encontrar otras cosas que podría estar dejando de atender y enriquecer mi propia experiencia de un lugar o de mí mismo incluso a partir del ejercicio mismo. ¿Bien? Mm, Finalizaría mencionando la cuestión de la similaridad, ¿no? De cómo nosotros identificamos como afines tipos de elementos, unas formas, por ejemplo, en las cuestiones visuales, unos gestos, por ejemplo, unas palabras, y también en general en términos de sonidos establecemos unas similaridades. Yo escucho 10 sonidos, cualquier tipo de conjunto de 10 sonidos, es muy probable que no solamente escuche 10 sonidos, sino que empiece a decir, bueno, en realidad escucho 3 tipos de sonidos, escucho 2 tipos de sonidos, o escucho uno y el resto es fondo, como que mi cabeza muy rápidamente trata de saltar, de pasar más allá de la identificación exhaustiva de todos y cada uno de los elementos frente a los cuales está expuesto y trata de producir grupos, de producir relaciones. ¿Bien? Esa idea de similaridad no depende de la proximidad, no depende de que las cosas estén cerca espacial o temporalmente, depende de algo que
que comparten esos elementos. Yo puedo clasificar las voces, por ejemplo, como un tipo de elemento. Puedo identificar ladridos y sonidos de animales como otro tipo de conjunto, de elemento, en fin. ¿Qué pasa si después de hacer yo un ejercicio de identificar los sonidos, trato de producir otros tipos de relaciones? Qué otras similaridades yo puedo producir o puedo explorar a través de ese conocimiento un poco más explícito de todos los elementos, ya vistos exhaustivamente? ¿Qué pasa si identifico, por ejemplo, las semejanzas entre ciertas voces de personas y ciertas voces o gestos o de animales? Puedo producir otro tipo de transversalidades que pueden ser muy estimulantes y muy productivas, tanto en términos de exploración como en términos de creación. ¿Listo? Tendría algunas referencias que voy a dejar en el correo electrónico por si quieren explorar alguna cosa por este estilo, pero para mí lo más importante de este ejercicio es que ustedes puedan abrirse a la exploración y poder utilizar esta información y esta invitación de revisar sus espacios, su experiencia dentro de esos espacios, de producir esas tarjetas, digamos, de presentación y de echar mano de este marco teórico que es los principios de la Gestalt para tener una experiencia profunda, para poder tener un buen punto de partida. ¿Bien? Por lo demás, pues me despido y les deseo pues un ejercicio muy agradable y muy interesante. Hasta luego, que estén muy bien.